el aniversario de la aparición de Nuestra Señora del Buen Consejo de Llenatzano. 25 de abril de 1471, creo. 1471, creo. 25 de abril. Ya vamos a contarles un poquito la historia de la Virgen del Buen Consejo de Llenatzano, que de eso no les han hecho reunión antes, ¿no? Bueno, porque como algunos sabrán, no todos, la patrona de los heraldos del Evangelio, de los caballeros de la Virgen, es la Virgen del Buen Consejo de Llenatzano. Mucha gente cree que es la Virgen de Fátima, pero no, es la Virgen del Buen Consejo de Llenatzano. Y por una serie de razones, que es lo que les voy a explicar ahora, ¿no? Hay una relación muy estrecha con el doctor Plinio, que ya ustedes saben que el doctor Plinio fue el maestro, el formador, el guía de Monseñor John Cladías, que a su vez fundó los Heraldos del Evangelio. Fue su asistente personal durante 40 años. En fin, fue formado por él, y todo lo que Monseñor John está haciendo, pero él está realizando los planes que el doctor Plinio tiene, y no los alcanzó a realizar aquí en la tierra todos, pero los está realizando desde el cielo, teniendo como su instrumento en la tierra Monseñor John Clark, ¿no? Pero bueno, el origen de toda esta obra, de este apostolado, es Plinio Correa de Oliveira. Y el origen de Plinio Correa de Oliveira es Lucilia Ribeiro dos Santos, su madre, cuya fiesta fue el pasado sábado. Fue el día en que entró al cielo, 21 de abril, 50 años, del año 68. Y el 22 cumplía años. Ella murió un día antes de cumplir, murió un día antes de cumplir años. El 22 cumplía años y nació el mismo año de Santa Teresita. Bueno, entonces hay una relación muy estrecha del doctor Plinio con la Virgen del Buen Consejo de Llenatzano. En el año 67, el doctor Plinio, en fin, para resumir, porque veo que hay algunas caras más nuevas que otras, para algunos ya lloveré mojado, pero sobre mojado. Pero el doctor Plinio, en su juventud, él fue el líder de la Acción Católica, de las congregaciones marianas. A pedido del obispo de San Pablo fue candidato y después diputado, el candidato más votado y más joven de la historia de Brasil para una constituyente en representación de los católicos, no de ningún partido, sino de la Liga Electoral Católica, que además fue idea de él. Él le propuso al obispo, el obispo le dijo: buenísima la idea y usted va a ser el candidato. Él tenía 23 años y fue el más votado, el más joven diputado que ha tenido Brasil en su historia. Y fue y defendió todas las reivindicaciones católicas que fueron incluidas en esa constitución del año 34. Y ahí el doctor Pío se volvió en el líder incontestable, digamos, de todo Brasil, de lo que se llamó el movimiento católico, un renacer así de fervor, de entusiasmo, de movimientos juveniles que tomó cuenta de todo Brasil. Y en fin, voy a contar ahora toda la historia de él. El asunto es que él escribió un libro denunciando una serie de errores que comenzaron a infiltrarse dentro de los medios católicos. El libro se llamó En defensa de la acción católica. Tenía el prefacio del nuncio, el embajador del Papa. Pero en fin, habían algunos personajes de la propia iglesia, del propio clero, que defendían esos errores. Y ahí el doctor Pío comenzó a entrar en choque y él dijo que fue así, que él alguna vez comentó que había sido de las cosas más dolorosas de su vida haber tenido que polemizar de rodillas, polemizar con obispos que estaban desorientados, ¿no? Pero bueno, ese libro recibió después una carta de felicitación del secretario de Estado de Pío XII, que era Juan Bautista Montini, que luego sería elegido Pablo VI, futuro Papa, felicitándolo por ese libro, diciendo que era un eco fidelísimo de la doctrina de la Iglesia. Pero bueno, un obispo ahí le hizo la guerra, lo puso de lado, lo sacó de la acción católica, le quitó el periódico que él había hecho crecer, el legionario, en fin, lo que quedó en el ostracismo, llamó el periodo del ostracismo.
Hasta el trabajo lo perdió por presión del obispo, porque él era abogado inmobiliario de órdenes religiosas. Y todas las órdenes religiosas dejaron de trabajar con él y se quedó hasta sin trabajo. Tuvo que ser profesor secundario, nada deshonroso, pero para alguien que fue diputado, pasar a ser profesor secundario en un colegio público no es un gran progreso, ¿no? Pero bueno, si era por fidelidad a la iglesia, bien. Y el domingo quedó con un puñado muy pequeño de personas, puestos de lado, silenciados, después de que era el conferencista número uno de cualquier evento, incluso eventos que no eran religiosos. Había, no sé, el aniversario del cuerpo bomberos. ¿A quién llamamos para el Plinio Correa Oliveira para el discurso? Para cualquier evento importante, él era el... Y ahora puesto de lado, silenciado, no lo llamaban a ninguna parte, nada. Entonces quedó con un grupito, pequeñito, eran 6, 7, todos los días reuniéndose, la primera sede que hasta hoy en día la tenemos, esta sede, el Utopía nunca la quiso dejar y Monseñor yo no la quiere dejar. Esa primera sede todavía está en manos nuestras, en el barrio de San Pablo, la Rúa Martín Francisco, y era el primer piso, que no había con que además para qué eran tan poquitos, que además no vivían, no era comunidad, cada uno vivía en sus casas, en sus estudios, ellos trabajaban, se reunían por las tardes, yo estoy haciendo apostolado con ellos. Imagínense la tentación también, los 5 mismos gatos locos todos los días viendo la misma cara, una cosa que no crece, puesto de lado, no era fácil. Y peleas, unas peleas tontas entre ellos, en fin. Se peleaban a ver quién era el que debía limpiar los ceniceros. Se fumaban, dejaban los ceniceros sucios, quedaba todo oliendo a pucho, y entonces se peleaban, y entonces el otro tío llegaba antes y él limpiaba todos los ceniceros porque no se pelearan por eso. En fin, y entusiasmándole, haciéndole reuniones, mostrándole que la Virgen va a triunfar y que la iglesia va a resurgir y que, en fin, animándolos. Y ahí el grupo fue creciendo. Habían 2 padres que eran seguidores del doctor Plinio, y algunos años después el Vaticano a uno de esos padres lo nombran obispo. Bueno, en medio de ese ostracismo llega la felicitación por el libro, que era el libro que llamó el libro Kamikaze. O sea, se jugó su carrera por sacar ese libro. Le llega la felicitación del Vaticano. Luego a uno de los padres lo nombran obispo. Luego 1 o 2 años después al otro padre lo nombran obispo. O sea, una señal de que el Vaticano lo apoyaba a él, ¿no? Que era el que tenía la razón. Y hay uno de esos, el primero que nombraron obispo de una diócesis ahí cercana de Río de Janeiro, no la diócesis de Río de Janeiro, del estado de Río, cerca de Río de Janeiro. Entonces dijo, bueno, tengo un obispo que es del grupo nuestro, vamos a trabajar ahí. Entonces sacó un periódico que era el periódico de la diócesis, pero realmente el periódico era el doctor Plinio que hacía todo, era el grupo, el doctor Plinio que escribía los artículos y tal, el catolicismo. Entonces se formó el grupo de Plinio, se convirtió en el grupo del catolicismo. Y comenzó el periódico a crecer, a sacar artículos, tal. Comenzaron a hacer contactos en otras ciudades y el grupo comenzó a crecer. Y de ese primer núcleo habían varias personas que con llamados muy grandes llamados, grandes vocaciones, con personas no solo con mucha capacidad natural, sino con gran vocación, en los cuales el doctor Pío tenía mucha esperanza. Estoy resumiendo mucho para que se pongan en el contexto, ¿no? Ustedes ven la cantidad de luchas, y llega el año 67, había una de esas personas, quizás el que tenía mayor llamado. El doctor Pío, ustedes ciertamente han escuchado, él tuvo un don sobrenatural, un carisma más exactamente hablando. El libro de Monseñor John habla de eso, tiene un capítulo mostrando toda la teología de eso y mostrando cómo el doctor Pío tuvo ese carisma que es el discernimiento de los espíritus, no solamente de las personas sino de los pueblos, de las eras históricas. El doctor Plinio, él discernía el espíritu de personajes históricos, fue impresionante. En una ocasión él dijo, yo podía describir cómo estaba vestido y cuál era el estado de espíritu y qué estaba pensando Luis XVI cuando firmó el edicto de Nantes, un edicto que le dio libertad a los protestantes. Bueno, entonces claro, veía a esos discípulos suyos, veía la vocación de ellos, un grupo pequeño, veía que el llamado suyo era una obra que debía de marcar la historia de la iglesia, y era el germen, ¿no? Era la semilla de eso. Y uno que era el más llamado de todos esos, entró en una crisis espiritual tremenda.
Y él, por la influencia que tenía, si él defeccionaba, iba a arrastrar a los otros. Entonces, esta pequeña obra en la cual él había dado toda su sangre, por la cual había renunciado a una carrera brillante y todo, y él ve que eso le comienza a salir de las manos. Bueno, entonces, una preocupación tremenda, viendo con seriedad la cosa. Entonces, él, una aflicción tremenda, pero ahí haciendo apostolado. Estaba en una reunión, estaba dando la reunión y tomaba agua, y seguía tomando agua. Entonces uno de los asistentes, que era un médico, al final de la reunión dijo: usted no está bien. Además le veía que estaba medio pálido, y tome agua. Usted no está viendo, usted tiene algo, tiene que hacer unos chequeos, no sé qué cosa. Lo convencieron, fue a hacer los chequeos, diabetes. Y una de la causa más frecuente de la diabetes generalmente es hereditaria. Cuando no es hereditaria, el 99% de las veces es por estrés, por preocupación, por sufrimiento moral. El tío estaba con diabetes, la diabetes ya avanzada, y por eso era que tomaba tanta agua. Y ya se le estaban gangrenando 2 dedos del pie, y no decía nada, ahí haciendo apostolado. Entonces, diabetes, no sé qué, al hospital, hay que amputarle los dedos, le fueron a amputar los dedos, antes de amputarle le iban a hacer una limpieza, y uno de los dedos se le cayó, haciendo la limpieza. Y bueno, entonces salió, tuvieron que operar, lo operaron, y la diabetes para arriba, la glicemia, ¿no? Y los médicos diciéndole a los miembros del grupo: mire, este cuadro es irreversible, esto, así como va la curva esa y los síntomas, esto no tiene reversa. El otro pidió unos mesecitos antes, había leído, por casualidad le había llegado un librito con la historia de la Virgen del Buen Consejo de Llenatzano, escrita por un padre australiano, Monseñor Dillon. Un librito cortito, muy sucinto, y contando toda la historia que yo ahorita se la voy a contar, también resumidamente, ¿no? Que no hay mucho tiempo. El asunto es que Pío quedó encantado con la historia de la Virgen del Buen Consejo, quedó encantado, y él decía que él sentía una consolación cuando leía el libro, una consolación fuera de lo común, ¿no? Sentía muchas gracias sensibles, una consolación tremenda, ¿sí? Y ahí vino toda la crisis de la diabetes. Él se le había olvidado el asunto. Cuando él leyó el librito, algunos discípulos suyos iban con frecuencia a Italia por apostolado, por cualquier cosa, entonces les recomendó. Había leído el librito, quedó encantado con la historia, y sabía que Llenatzano queda a unos 150 kilómetros de Roma, al oeste de Roma. Entonces les encargó: mire, por favor, cuando vayan allá, vayan a Llenatzano y me traen una estampa de la Virgen. Quiero tener una estampa de la Virgen, un afiche, un cuadro de ella quiero tener. Tuve muchas consolaciones leyendo su historia, quiero tener una imagen de ella. En fin, vino todo lo de la diabetes, ella se había olvidado del asunto, y estaba ya en la etapa crítica, a punto de entrar en coma diabético. Todo el mundo con cara larga, y él mirando ya, discerniendo a todo el mundo, y la cosa, por la cara de ellos yo veo que la situación mía no es buena. Y una gran probación que decía que a él esa probación lo hacía sufrir más que los dolores físicos o que el malestar físico. Y era que él veía a esos que lo seguían, ese pequeño puñado que tanto trabajo le había costado aglutinar, tantas luchas, que algunos de ellos, ese y algunos otros, estaban marchitándose espiritualmente, y él teniendo claro cómo la vocación de él era fundar una orden de caballería al servicio de la iglesia, en un momento en que, mire que era el año 67, el mundo no estaba como está hoy, pero ya desde artículos que escribió desde el año 40, ya él decía que el mundo era como un carro que había entrado en un abismo y ya no lo paraba nadie. Y después Fátima vino a confirmar lo que él siempre pensó. En fin, él veía que esto era el fin de una era
pero la iglesia es inmortal y él estaba llamado a prestar un gran servicio a la iglesia en esta gran crisis, una crisis sin precedentes en la historia, y que él iba a tener que jugar, su obra iba a jugar un papel especial en la fundación de esa nueva era en la cual la iglesia resurgirá al reino de María. En fin, él lo tenía eso muy claro, él veía que esa era su vocación y veía esa obra que él sabía que tenía que crecer, que tenía que tomar cuenta del mundo y prestar un gran servicio a la iglesia y marcar la historia y ser instrumento para una nueva era histórica, y miraba esos poquitos ciegos y él muriéndose. Entonces yo me muero, ¿quién va a seguir esto? Ninguno de ellos va a seguir, esto se acaba. En esta circunstancia, yo muriéndome, esta obra se acaba. Pero no puede ser. O sea, ¿por qué Nuestra Señora me mostró con su gracia que yo tenía esa vocación, ese llamado? Yo entregué mi vida a eso y ella me llama con esta obra todavía en germen, y que yo muriéndome esto se acaba. Yo no entendía. Una prueba tremenda, una prueba, esas son las pruebas más duras, lo que los teólogos llaman una prueba axiológica. Axiología viene de axos, eje. Todo el mundo tiene un eje en la vida, que es lo que le da razón de ser a su existir, que es su vocación, lo que la persona dice: yo nací para esto. Entonces la persona aguanta sus sacrificios, contrariedades, se esfuerza y todo, porque él tiene esa meta clara, y eso es lo que le da sentido a su vida, su vocación, el centro de su vocación, el eje de su vida. Entonces Dios pone pruebas. Una cosa es que yo tenga una prueba de que un amigo fue ingrato conmigo, bueno, eso le duele a uno, pero eso no toca mi axiología. Yo no nací para ser amigo de ese, ¿está claro? Yo puedo tener una quiebra económica, es terrible, duele mucho, pero yo no nací para ser rico, eso no es lo que me va a llevar al cielo, entonces eso no toca mi axiología. Ahora, si yo nací para ser misionero en África, como San Francisco Javier, él murió con una prueba biológica tremenda, él convirtió parte de la India, convirtió Japón, parte de Japón, lo que hoy en día es católico, y el gran sueño de él era ir para la China, y estaba joven, y Dios le había dado el don de hacer milagros, del don de lengua, donde él llegaba el habla de todos los indios le entendían, los nativos, en fin, y el gran sueño suyo era conquistar, convertir China, porque él sabía que China era la nación líder de Asia, y convirtiendo China, toda Asia se convertida a China. Era la India que se convertía, era todo el supremo, China, era Japón, toda Asia. Si se convierte China, conquistamos Asia para la iglesia. Y va yendo para China, todo un enredo para llegar a, por fin consiguieron navegantes, unos comerciantes que lo llevaron, no sé qué, camino a la China, paran en una isla, le cae una peste, comienza a agonizar, a morir, viendo las costas de la China a lo lejos, y murió, sin ir a la China. La prueba axiológica para él, murió en medio de la prueba axiológica, él que sentía que su gran sueño era, todo lo que había hecho era una preparación para llegar a China, pero Dios tiene preparado otro momento para China, y es seguro que San Francisco Javier entra a China, la convierte. Hoy en día toda Asia sería católica, pero Dios tiene sus planes, y murió en medio de esa aprobación contra su axiología, ¿está claro? Porque es una prueba axiológica, y es propio de los profetas. Dios a los profetas, específicamente a los profetas, siempre los prueba con las pruebas axiológicas. Aquello que Dios le promete al profeta parece que se lo va a quitar. La Virgen pasó por prueba axiológica cuando el niño Jesús la abandonó. Su axiología era ser la madre de él, y siendo niño la abandona y ella no sabe por qué. Prueba axiológica. San José pasa por la prueba axiológica. Todos los grandes santos. Entonces usted pide en medio de la prueba axiológica, ve que se está muriendo, que su boda se va a acabar, que todo es una ilusión, que la Virgen no está cumpliendo su promesa. ¿Cómo es esto? Tremendo, ¿cierto? Y está en el hospital con la aprobación, tocan la puerta, llega, él ni se acordaba, llegan los que estaban en Italia, entran, sale María, doctor Pino, mire, estamos llegando de Italia, tal, y fuimos a Llenazano como usted nos pidió, y aquí le traemos la foto que nos regaló, que nos recomendó. Desenrollan así el cuadro de la Virgen, una ficha así grande. El doctor Pino dice que la Virgen no le habló, no movió los ojos, nada, pero en ese momento sintió una consolación que le llenó el alma entera, y una voz interior
y por la fisionomía de la Virgen, la vio luminosa, la vio, en fin, los colores así vivos, la vio muy expresiva, y él sintió como que la Virgen le decía: tranquilo, hijo mío, que usted va a cumplir su vocación. Se le pasó toda la prueba, yo voy a cumplir mi vocación, por lo tanto no voy a morir. Y ahí entonces él empezó a animar a los otros, de mire, porque tenemos que hacer tal cosa, y cuando yo salga decía que hacemos tal otra, y todos se miraban así. Pobrecito, ¿no? Ya está delirando. Desde que ya entró en el coma diabético y ya el azúcar se le subió a la cabeza, ¿no? Y él animándolos, todos carilargos, y él animándolos. Ahí la hermana igual. Y los médicos también se miraban, bueno, pobrecito. Al otro día van a ver los exámenes, la glicemia para abajo, para abajo, para abajo, todo el cuadro se revirtió y se curó. Y los médicos no pudieron explicarlo. Entonces a partir de ahí comenzó a tener una devoción, ya las consolaciones que había sentido leyendo el libro, pues ya le habían hecho crecer su devoción a ella. Pero esa palabra de confianza, porque esa es la gracia especial que Nuestra Señora del Buen Consejo de Llenasano dispensa. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza. Hizo cantidad de milagros físicos igual, hasta resucitó muertos. Pero sobre todo la gracia que ella dispensa es la gracia de la confianza. La confianza es una gracia que para quien tiene una vocación profética, la vocación nuestra es profética, porque ser profeta no es adivinar el futuro y eso no. Una obra, el libro del Monseñor Soledad Pío se llama Un profeta para nuestros días. Plinio Correa de Oliveira, Un profeta para nuestros días, es el nombre de él. Y muestra que la vocación de él es profética. Esta es una obra de él, profética, que es marcar un rumbo a la humanidad en un momento de confusión. Eso es lo que un profeta hace. A eso llama Dios a los profetas. ¿Está claro? El doctor Pío pasó por esa y por otras. Esa fue una, pero él pasó por varias pruebas tremendas, terribles. Monseñor John Clark sustenta, eso es lo científico, ¿no? El futuro lo dirá, la ciencia lo dirá, pero el Monseñor John Clark sustenta que el doctor Pío murió de preocupación también. Porque cuando el doctor Pío murió estaba en una situación similar, ¿eh? Otro día las contaremos. Similar, una prueba tremenda. Monseñor John sustenta que el doctor Pío le dio el cáncer que le dio por raíz nerviosa, por preocupación terrible que él tenía en esos momentos. Entonces ni fue la primera ni sería la última. Son pruebas de confianza, pruebas axiológicas, y lo que nos saca adelante en la prueba axiológica, usted ve que todas las circunstancias le dicen una cosa y la voz de la gracia le dice lo contrario. Y usted, a pesar de que todas las circunstancias, usted analiza lógicamente la realidad y usted, la conclusión es esta, es un túnel negro sin salida, y la gracia le dice: tranquilo, que ese túnel va a salir al otro lado, va a ser un panorama lindísimo. Usted cree en eso. Es una frase muy linda de Rostand, Edmond Rostand, literato francés, que tiene el mismo que escribió Cyrano de Bergerac. ¿Se acuerdan que hubo una película famosa? Cyrano de Bergerac. Escribió otra que era Chantecler, una historia de un gallo. Otra de las cuatro que es bonita. La historia de un gallo, Chantecler, el símbolo de Francia. ¿No han visto que el símbolo de Francia es un gallo? Chantecler, la historia de Chantecler. Y Chantecler, él decía que su vocación era que a fuerza de él cantar en la noche, él hacía nacer el sol, ¿no? Una de las frases de Chantecler era: en la noche es que es bello creer en la luz. Cuando usted está en medio de las tinieblas, creer en la luz, ahí es que tiene mérito. ¿Está claro? Bueno, entonces la gracia de la confianza es eso. ¿Y por qué se los digo y por qué insisto y lo explico con tanto detalle? Porque todos nosotros vamos a pasar por circunstancias similares. Así de que tengámosle mucha devoción a Mater Boni Concili, a la Virgen del Buen Consejo de Llenasano. Porque van a haber momentos donde todo va a indicar que la iglesia se va a acabar, que sus enemigos la están destruyendo, que el demonio está triunfando, que los bandidos tomaron cuenta del mundo. Vamos a pasar por esas circunstancias.
Ojo, y en ese momento lo que nos va a sustentar es la gracia de la confianza. ¿Está claro? La gracia de la confianza. Mucha devoción matrimónica, sí, que esa es la gracia que ella da. Eso vale más que le amputaron un brazo a San Juan Damasceno, que los musulmanes le amputaron un brazo y la Virgen le puso otro, le dio uno nuevo. Un milagro impresionante, ¿cierto? Mucho mayor milagro es eso, es en momentos de probación tremenda, en momentos de oscuridad, mantener la confianza de que la Virgen nos va a sacar adelante y la iglesia va a terminar triunfando. ¿Está claro? Bueno. Y esa gracia dice que lo acompañó. Y hubo otros hechos, se los voy a contar. Voy a contar primero los hechos con el doctor Plinio y después ya les cuento la historia de la Virgen, que es muy linda la historia de ella. Hubo otra ocasión, yo tengo una memoria pésima, para dar fechas y eso no tengo cabeza, y no tuve tiempo de ver en el libro de Monseñor, que todo eso lo cuenta en el libro, ¿eh? El libro sobre el doctor Plinio. Cuenta esos otros hechos. Pero bueno, el Pío quedó con una, bueno, en el año 75, el doctor Plinio, en esa época la teología de la liberación, que eran los mismos errores que él había denunciado en el primer libro, de la Relación Católica. Eso después de la teología de la liberación, que es comunismo infiltrado entre la iglesia, para resumir. Y en Brasil eso tomó mucho vuelo. Entonces Pío se vio obligado a polemizar con algunos obispos, que eran obispos comunistas, uno famoso que era Daniel del Cámara, llamado el obispo rojo. Don Casaldiga eran abiertamente comunistas. Don Casaldiga le decía, no, yo no soy comunista, yo voy más allá del comunismo. Yo quiero la anarquía, yo quiero que se viva como las tribus, un obispo. Entonces Pío en varios manifiestos, y, en fin, polemizó con esos obispos, o sea, como así, la Iglesia Católica enseña lo contrario, mire lo que enseñan los papas y tal, y bueno, le tocó polemizar con ellos. Él estaba trabajando, estaba haciendo un trabajo denunciando esas desviaciones de un obispo X. Él estaba haciendo ese trabajo. Pero él estaba con un problema de conciencia. Él decía, bueno, ¿será que le hace bien al público que yo públicamente a este obispo lo interpele? ¿No será que yo estoy haciendo mal? Porque aunque el obispo está haciendo lo que no debe públicamente, está induciendo al error, está haciéndole juego a los enemigos de la iglesia públicamente, oficialmente. Pero en fin, él tenía la duda. ¿Será que yo doy un mal ejemplo? La gente lo va a interpretar como si yo fuera un rebelde contra la autoridad de la iglesia, ¿no? Yo estaba con ese problema de conciencia que él no sabía y yo no. Pero no, ese trabajo, esto tengo que hacerlo, porque la gente, este obispo está acompañando a la gente, las personas van a apoyar el comunismo por las actitudes de este obispo, en fin, estaba una situación así, él no sabía. Entonces se fue a una hacienda, la hacienda de Amparo, queda como unas 2 horas de viaje, 2 o 3 horas de San Pablo. Iba a trabajar en eso, a hacer ese documento. Y en el camino, estaba lloviendo, el chofer estaba de afán porque se iba a ir a no sé qué paseo y tal, y el Pío Aretes le dijo, cuidado, va muy rápido, nada, no le hizo caso, era una curva, se fue a la vía contraria, se dio frente contra un camión, y el Pío quedó destrozado. 3 de febrero del año 75. 3 de febrero del año 75. Y él 48 horas antes, 72 horas antes, también porque el grupo estaba en una situación similar a la que les conté antes, una crisis así muy grande, él se había ofrecido como víctima expiatoria para sacar el grupo de ese estancamiento espiritual en que estaba, 72 horas antes. Y ahí por el accidente, el Pío quedó inconsciente, se rompió costilla, la cadera, bueno, el párpado se le quedó colgando, el labio, bueno, se rompió los dientes. A nadie más le pasó nada, solo a él. El golpe fue donde iba él. Y ahí el Pío quedó sin poder caminar, andando en muletas un tiempo, luego quedó en silla de ruedas. En fin, estuvo en el hospital inconsciente varios días, en una situación tremenda. Entonces él, cuando ya volvió en sí, todo él quedó conmigo,
¿será que es que yo no debería? ¿Será porque yo iba a hacer ese trabajo para interpelar a un obispo? Y Nuestra Señora no le gustó eso y por eso ella me cobró. Esa fue la prueba que le quedó en la cabeza. Él no se lo dijo a nadie, pero quedó con la espinita en la conciencia, que lo torturó durante varios años. Y como 7 años, yo tengo una memoria que 7, 9 años después, un 3 de febrero, que era aniversario de ese accidente de él, ¿no?, en donde realmente lo que pasó fue que la Virgen lo aceptó como víctima expiatoria, porque nadie más quiso ofrecerse y él se ofreció y Nuestra Señora lo agarró para que la obra no se acabara. Porque a partir de ahí hubo un renacer del apostolado, del fervor, ahí comenzaron los éremos, en fin, fue una nueva etapa en la historia del grupo. Ahí fue cuando Monseñor Jonclá tomó cuenta del grupo, y fue otra era, comprado por ese sacrificio que él ofreció. Pero él pensaba, sí, ¿no será que Nuestra Señora no gustó de eso que yo iba a hacer? Bueno, 9 años después, aniversario del accidente, tal, llega un miembro del grupo que venía de Italia y le trae: doctor Pino, mire, le traigo de regalo esta reliquia del beato Stefano Bellezzini, porque hoy es la fiesta de él. El beato Stefano Bellezzini fue rector del santuario durante décadas. Fue uno de los más grandes propagandistas, difusores de la devoción a la Virgen del Buen Consejo de Llenazcano. Su cuerpo está incorrupto ahí en Llenazcano. El cuerpo de él incorrupto, hay en una urna. Cuando lo iban cuando creo que fue, no sé, fue cuando lo beatificaron, sacaron el cuerpo de él y lo iban a poner en la urna para poder ser venerado públicamente, porque ya era beato, ¿no? El cuerpo incorrupto, después de no sé cuántos siglos, el cuerpo incorrupto. Entonces los italianos, muy buenos artistas, hicieron una urna lindísima, así toda adornada, toda tallada, pero la hicieron muy cortica. Se lo fueron a meter y no cabía. Y ya la fiesta era por la tarde, cuando lo fueron a meter no cabía. Y ya toda la misa anunciada, los obispos esperando. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que exponer el cuerpo y no cabe en la urna. Entonces el superior le dice: Padre Estéfano, en nombre de la santa obediencia, recoja los pies. Y recogió los pies así. Una pena que esa foto yo no la tengo, pero es que cambié de computador y no la puedo encontrar. Pero usted ve, está él así acostado con un cuadrito así, la Virgen del Buen Consejo, una cruz creo, y está con los pies así recogidos. Él lo voy a meter en la urna. Entonces llega este miembro del grupo, el obispo sabía que el beato Stefano Bellezzini era el gran apóstol y todo de la Virgen del Buen Consejo y tal. Pero entonces, cuando él recibe la reliquia, él no sabía que ese día, el 3 de febrero, que había sido el día del accidente, era el día de la fiesta del beato. Y él tuvo una consolación y él interpretó eso como una señal de Nuestra Señora de que no era un disgusto de ella por lo que iba a hacer, sino que era que ella lo había aceptado como víctima expiatoria que les había ofrecido. ¿Está claro? ¿Entendieron el enredo? Ustedes ven que todo eso me parece que es interesante. Yo les cuento la historia: sí, una virgen que se apareció, no, muy linda, vamos a visitarla, no, para que ustedes vean la ligación que hay con el otro Pino. En la década de los 80, la casa madre de los Heraldos, porque sí fue la fundación de los Heraldos, la primera sede fue la que le di a Martín Francisco. Una casa cualquiera, en un barrio así, en medio de otras casas, casita de 2 pisos. Era el primer piso, ¿no? Después se alquiló el segundo piso. Pero ya después se alquiló una sede que fue donde comenzó la vida comunitaria y religiosa nuestra. Fue Monseñor Jonclá que la comenzó, como todo, ¿cierto? Y todo lo bueno que hubo siempre fue la fidelidad de Monseñor John al Pino. Entonces los Pino toda la vida quiso una orden religiosa, los otros no entendían nada, se iban en sus trabajos, ahí se reunían por la noche con un club social, ahí. Y como Monseñor John dijo: no, los Pino quieren una orden religiosa. Entonces la primera comunidad que tuvo una experiencia religiosa de vivir como religiosos, con hábito, con superior, con obediencia, con disciplina, con pobreza, con castidad, con todo eso, fue en un antiguo monasterio benedictino que había sido alquilado y después comprado, monasterio de San Bento. Los que fueron a Brasil algunos lo conocieron,
Jesús vio cuando lo fue a visitar la primera vez, para verlo, a ver si lo alquilaron, no, se arrodilló y besó el primer escalón así de la escalera. Era como ¿cómo decir? Como una joya de la obra de San Benito, que fue el que fundó la civilización cristiana, San Benito. Y caía eso en sus manos, él que tenía la vocación de fundar una nueva cristiandad del Reino de María, ¿no? Entonces besó los escalones y tal. Bueno, ahí se formó esa primera comunidad, el eremo de San Benito, San Bento. Bueno, en la década, eso fue alquilado en los 60. En la década de los 80, que eso era una montañita, eso era las afueras de San Pablo en la época, ¿no? Es una colina, sí. Y el monasterio está en lo alto, porque el prior benedictino, cuando los benedictinos vivían ahí, tenía un observatorio astronómico. Entonces tiene una torre donde tenía el telescopio y eso. Entonces, hacia el lado de atrás del eremo, del monasterio, había un barranco que se había ido erosionando y llegó la erosión ya al borde de la propiedad nuestra. Y le pusieron, en fin, y eso se iba a caer, y para que eso no se cayera tocaba una obra, no sé, que costaba no sé cuántos millones, y en fin. Entonces Monseñor John hizo una promesa a Mater Boni Concili, que si eso se solucionaba, él le hacía la promesa de construir una capilla a ella ahí en el monasterio de San Bento. Y ahí no los enredos, no sé qué, al final, porque el tipo del dueño del coso no quería hacerlo, en fin, el asunto es que al final el tipo hizo el muro de contención excelente, fuertísimo, y se acabó el problema. Que si no, se iba a caer el edificio, se iba a caer nuestro monasterio, se iba a derrumbar. Y ahí le hizo una capilla, que ustedes la conocieron, ¿no? Una capillita lindísima, a Mater Boni Concili, otro favor más de Mater Boni Concili. En el año 95 yo estaba, año 94, yo estaba en San Pablo. Año 94, ¿qué fecha habrá sido? Eso fue noviembre, sí, noviembre o comienzos de diciembre. Era un domingo. El domingo Monseñor John hacía unas reuniones de todo el día, mañana y tarde, y antiguamente era sábado y domingo, con todos los jóvenes del grupo. Y algunos mayores también asistían, se llamaba Yur, día a día, donde él contaba toda la reunión, resumen, claro, de todo lo que el había hecho durante la semana, y las reuniones que había hecho, las felicitaciones, las cosas nuevas que había enseñado, en fin. Y también había reuniones de formación teológica, de doctrina y eso, pero llamaba Yur porque era, en fin, sobre el día a día de la semana del Utopía, lo que él había enseñado en la semana, y también otros temas de formación doctrinaria, ¿no? Y historia, bueno. Pero era el día entero, era una jornada de formación el día entero. Entonces yo estaba ahí, pero estaba asistiendo al Yur. Y estaba en el auditorio, cuando de repente entró un viento así, que había dos puertas laterales del auditorio, entró un viento y había una bolsa, una bolsa de plástico. Y llegó el viento y elevó la bolsa así, y la bolsa hizo un giro así todo elegante y salió. El Monseñor estaba hablando y la bolsa hizo un giro así nomás y salió. Me acuerdo que el Monseñor John dijo: ve qué bonito, mire, esto parece como la acción de un ángel, tan elegante ese movimiento que esto se ve que es como la acción de un ángel. Bueno, hizo ese comentario. Salimos del Yur, terminó no sé qué cosa, y al otro día nos cuentan que en una sede, en esa época teníamos varias sedes, no era como ahora que vivimos en las afueras y en la Sierra de Cantareira, eran varias sedes en la ciudad. En una sede X había en el jardín de la sede, que en esa sede había un auditorio, era el antiguo auditorio que se hacían todas las reuniones plenarias. Entonces en la entrada, así en el jardín, en la entrada se había hecho un oratorio afuera, así, a la intemperie, un oratorio con una imagen de Mater Boni Concili, un cuadro, pues con un techito así bonito, un marco, un oratorio bonito, en una pared del jardín. Entonces, que algunos miembros del grupo, en fin, no sé, pasaron ahí, y de repente vino un viento y movió el cuadro, y el cuadro se cayó.
Pero entonces miren, aquí está la pared, y el cuadro está aquí contra la pared, ¿cierto? O digamos está aquí, está el cuadro aquí contra la pared. Si viene un viento y lo tumba, lo normal es que el cuadro se caiga así, ¿cierto? ¿No? Bueno, el cuadro se cayó así, no sé si ven, así y así, cosa rarísima. No, además sin viento, esa fue la cosa, que por ahí iba pasando un miembro del grupo, eso fue lo que le llamó la atención, que no había ningún viento, y el cuadro se cayó, y fue a ver, el clavo estaba en su lugar, y fue a ver y la cuerda estaba en su lugar, fue rarísima. Entonces le tomaron fotos, dejaron el cuadro ahí quieto, aquí hay algo raro, ¿no? Hay un explicado, le tomaron fotos y le mostraron al doctor Plino. Eso fue en noviembre del 94. Le mostraron al doctor Plino y el doctor Plino, no, mire, ¿usted qué le parece? Eso está rarísimo. Entonces dice, bueno, parece que la Virgen sale de su lugar, pero ella se queda mirando para el lugar del cual vino, del cual salió. Claro, que ella salió y quedó mirando para el lugar donde salió. Hizo ese comentario. Entonces lo que dijo, yo creo que eso habla como de una despedida. Eso es una señal de una despedida. La señora sale de su lugar, ¿no? Bueno, antes de un año después, el Pío estaba muriendo. Y en ese momento el Pío no le habían descubierto el cáncer, nada, estaba perfectamente bien, aparentemente. Era como Nuestra Señora anunciando, bueno. Siempre que Monseñor, claro, él va, en fin, hoy en día por la imposibilidad que tiene, no volvió a ir, pero él mínimo una vez al año iba siempre a Llenazano a visitar a Nuestra Señora y a pedirle por las necesidades del momento. Él dice que siempre que él iba a Llenazano, Nuestra Señora le indicaba algo, le daba algún mensaje, no era que le hablaba, se le apareciera, no, pero él recibía una gracia de que algo le quedaba claro de los problemas que había en ese momento. Y siempre Nuestra Señora acertaba. O sea, había un enredo, no sé, del Vaticano se estaba haciendo un trámite y la cosa no salía, llegaba ahí, digo mío, eso va a salir, volvía, y la cosa salía. O sea, Nuestra Señora siempre le daba como un mensaje. Ese año 95, no recuerdo la fecha, 95, el Pío estaba bien. Monseñor no había pasado por unas enfermedades tremendas que algunos conocen la historia que le hemos contado. En fin, una cantidad de dificultades y tal. Pero el Monseñor John decía, bueno, el doctor Pino es el motor de esta obra. Él es el que empuja esto, él no puede morir sin que venga el reino de María. O sea, él es el que va a llevar esto adelante, ¿no? Bueno, entonces llega a Llenazano, un día todo lluvioso, gris. Va para el santuario y cuando va a llegar al santuario, una cantidad de gente, todos vestidos de luto, una señora llorando, es un funeral que llega a la iglesia. Sí, qué raro. Y él sintió una voz interior que le dijo, y Nuestra Señora siempre me dice algo. ¿Qué me querrá decir con esto? Una voz interior le dice, el doctor Pino va a morir. Y al doctor Pino le ha descubierto el cáncer, nada, estaba perfectamente bien. El doctor Pino va a morir. Y él dice, no, es una tentación del demonio, es como el doctor Pino va a morir, el doctor Pino no puede morir. Pío se muere, esto se acaba, él es el que mantiene esto, no sé qué. Sigue el funeral, no sé qué, entra a la iglesia a rezar, el doctor Pino va a morir. No, este demonio desgraciado que me sigue tentando, el doctor Pino va a morir. En fin, está rezando y dice, este demonio como me perturba, no me deja aquí rezar bien, tal. Pero la cosa aquí, doctor Pino va a morir. Y bueno, ¿era qué me quiso decir esta visita? No puede ser que eso sea lo que me quiere decir, no puede ser. Bueno. Ahí ve todo un enredo, Monseñor John se enferma, se va para Estados Unidos a tratarse. Monseñor tratándose en Estados Unidos, lo llaman de San Pablo. El doctor Pío tiene cáncer en el hígado. Le queda tanto de vida. Nuestra Señora tenía razón. ¿Por qué me lo quiso decir? Y él, que era el que decía en las reuniones de público, el que diga que los Píos se va a morir, está haciéndole juego al demonio, porque él decía que los Píos no se podía morir antes de que viniera la Reina María. Y ahí dice, no, ahora yo tengo que preparar el grupo para la muerte del doctor Pino.
Él llegó a San Pablo, o sea, que salió una enfermedad que también casi se muere, o sea, también fue la que lo salvó. Llegó a San Pablo, el Pío ya estaba entrando en el hospital, se encontró con el Pío entrando en el hospital, iba a morir un mes después, un mes de agonía en el hospital. Y Monseñor León haciendo reuniones con el grupo, entusiasmando, animando, en fin, preparando el grupo para la muerte de Dr. Plinio. ¿Quién fue la que le dijo que él lo preparó a él? Porque si él se quebraba, y él decía que él tenía una alegría, una felicidad, un entusiasmo que él no entendía, sabiendo que el Pío se iba a morir. El Pío que era el que decía, ¿y ahora yo solo qué hago? Si cualquier problema que yo tengo le pregunto a él, que me dice todo lo que tengo que hacer, que nos orienta, todo. Ahora, sin él, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Nada, él con un entusiasmo, una alegría, Pío, hasta hoy en día. Y todo lo que hizo después de la muerte de Dr. Plinio, un tiempo impresionante. Gracias al Mater Boni Concilio. ¿Sí les interesa todo esto? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno, para que vean lo importante. Entonces ahora sí contemos la historia, porque la historia sobre Mater Boni Concilio, y ya se va a acabar el tiempo, no les he contado esto. Sí. Bueno, y hay otras gracias que tanto Monseñor como los Pío recibieron con Mater Boni Concilio. Hay otras varias, pero estas son así como los hitos, ¿no? Bueno, yo tuve la gracia de estar con Monseñor León cuando la aprobación pontificia. Después de la aprobación pontificia, todo el grupo, habíamos como 1000 caballeros ahí en Roma, y todos fuimos a Llenazán un día entero allá. Comimos todos en un restaurante donde Dr. Pío había comido cuando el Pío en el 88, Monseñor León lo llevó a Llenazán. Pero Dr. Pío no conocía a la Virgen de Llenazán. En el 88, que Monseñor León, por insistencia, Dr. Pío vivía para la lucha, ¿no? Lo convenció, él cumplía 80 años, Dr. Pío, y lo llevó a Llenazán, ¿no? El Hotel Cremona, un hotel que sí, desde el hotel, ahí se ve el santuario allá en el fondo. Bueno, entonces ahora sí contemos la historia. Diga. Cienazzano queda 120, 150 kilómetros al oeste de Roma. Es un pueblito medieval encantador, antiguo, así de amurallado. Tiene un castillo, porque ese era dominio de la familia Colón, una familia muy poderosa. Eran los señores feudales ahí de la región. Pero el pueblito no creció nada. El pueblito es el mismo pueblito del siglo XIV, XV. Y unas casitas calles todas tortuosas, así. Entre dos casas hay un puente, así, un túnel. Es pintoresquísimo, todos pisos, calles de piedra. Y muy interesante, muy encantador el pueblito. Y unas antiguas murallas y bueno. Bueno, entonces, ahora sí vamos con la historia de la Virgen. Me va a tocar resumirla porque... Y además queríamos traer unas fotos, pero vamos, ¿sí funcionó eso? El cable HDMI, de ahí no hay. En el proyector había uno. Pero no es HDMI, es de clave. Había uno HDMI. Sí, tráigalo a ver. También son poquitas fotos, porque tenía unas fotos que yo tomé cuando estuve allá, pero copié todo lo de un computador al otro y no sé, está en el computador viejo, no las pude sacar de ahí, pero no las pude encontrar. Ahí tengo fotos de Beato Estefano y eso, ¿no? Bueno, entonces, el origen de la Virgen no se conoce. No se conoce el origen de la Virgen porque ustedes van a ver por las fotos, por el estilo, es como un estilo como oriental, parece como un icono, como un estilo bizantino, ¿no? Tampoco totalmente, pero tiene aires de... Algunos se la atribuyen a San Lucas. San Lucas, uno de los evangelistas que era médico y era pintor, era un hombre muy culto, griego, y se le atribuye que la pintó San Lucas, que conoció a la Virgen, es el evangelista que más habla de la Virgen, ¿no? Entonces, pero no se sabe su origen. El asunto es que la imagen, por tradición oral, se sabe que llegó volando, o sea, la trajeron los ángeles, no se sabe de dónde, de Oriente, llegó a Albania. Albania es un país que está separado de Italia por el mar Adriático. ¿Han visto la bota itálica? Hacia el oriente de Italia, la
costa que está al frente de Italia es Albania, esos son los Balcanes. Albania, al norte está Serbia, está Croacia, esos países balcánicos que hicieron parte de, en fin, eso hicieron parte de varios, pero el último imperio que hizo parte fue el imperio austrohúngaro. Entonces, un país muy católico fue evangelizado por dos apóstoles, no recuerdo bien, San Andrés y no sé qué otros apóstoles estuvieron ahí, o sea, ancestralmente católico. Y la Virgen por allá, como por el siglo III, son las primeras noticias de que llegó volando. ¿De dónde? No se sabe. Llegó volando y le hicieron una capillita, que es el santuario, que hasta hoy en día existen unas ruinas, en una población que se llama Scutari, que queda cerca del mar Adriático. Scutari o Scutari, Albania. Y se puso ahí la imagen y comenzó la devoción, en fin, es como la principal devoción mariana de los albanos. Y tiene una devoción de todo el país y tal. En el siglo XV, año 1400, los turcos, del siglo XIV, los turcos, el imperio otomano musulmán, tomó cuenta de toda esa parte de Europa oriental. Esa parte de los Balcanes fue invadida por los turcos musulmanes y, obedeciendo al Corán, implantaron la religión maometana a sangre y fuego. Pero en Albania se levantó, bueno, ellos conquistaron y la familia real de Albania era una familia de la dinastía de los castriotas, y el rey, que no recuerdo el nombre cuál era, que era el rey de Albania, tenía 3 hijos, jovencitos. El menor tenía 9 años, Jorge, los otros 2 no recuerdo cómo se llamaban. El asunto es que llegó un rey turco de esos, invadió Albania, los derrotó y secuestró a los 3 hijos del rey, porque los turcos tenían la costumbre de los países donde ellos conquistaban, cogía lo mejor de la juventud de la nobleza, y los niños y los jóvenes se los llevaban, los pervertían a la fe musulmana, y como sabían que era gente capaz y muy buenos guerreros, los preparaban para la guerra, los educaban y luego los lanzaban contra la misma cristiandad. Eran los genízaros, se llamaban esos. Se llevó a los 3 jóvenes, a los 3 príncipes, los secuestró y los trató de hacer renegar. Los 2 mayorcitos se mantuvieron firmes y tal. Al chiquito no lo torturó con un niño de 9 años, no, lo pervertimos fácil, ¿no? Entonces a los 2 mayores los trató de pervertir a la religión musulmana, no consiguió, entonces los mató, los torturó y los mató. Y dejó al niño chiquito, dijo, bueno, sí lo podemos educar. Entonces le empezaron a educar con los otros príncipes, y era un hombre inteligente, capaz, y empezaron a entrenar para la guerra, las armas, y un hombre muy hábil, además era grande, fuerte. Entonces dijo, no, este va a ser un gran general. Entonces lo educó con los propios hijos suyos, con los príncipes, los hijos del sultán ese turco. Y el joven fue creciendo y le comenzaron a dar misiones como general en las batallas, y era el que mejor se desempeñaba, era el mejor militar que él tenía. Entonces le fue cogiendo confianza, pero él no se olvidaba que él era católico. Y entonces él empezó a planear, bueno, vamos a ver cuál es la oportunidad para librarnos de este desgraciado musulmán. Y tenía él como 20 años, 19 años de edad, y lo destinaron a una batalla había peleado con otros pueblos, y por primera vez lo mandaron a una misión, a una batalla contra católicos. Entonces dijo, aquí es mi oportunidad. Entonces habían otros católicos que habían tomado presos, que los habían pasado al ejército turco. Él cuadró con todos, eran como 300. Entonces, listo, cuando yo dé la orden, en medio de la batalla, yo doy una señal, y todos nos pasamos para el otro lado, empezamos a pelear contra los turcos, y eso fue lo que hicieron. Entonces, en medio de la batalla, dio la señal, se pasaron para el otro lado, empezaron a darle garrote y ganaron los católicos. Y él ahí, cogieron preso a uno de los generales turcos, que era un sobrino del rey turco, y le hizo firmar, como estaba preso, le dijo, bueno, me firma aquí esta orden o lo mato. Y la orden era
de que el reino de Albania había que entregárselo de nuevo a los católicos, que en nombre del tío, él decía, fulanito, yo como sobrino de mi tío, doy testimonio que mi tío manda que se entregue. Entonces, y cuando el hombre firmó eso, lo mató igual, y se fue allá, y se fue a la capital de Albania, y le mostró la carta al gobernador turco que había allá. Mira, aquí está la orden del... entonces listo, se entregó la ciudad y todo, y se fueron, y quedó él como rey de Albania de nuevo, conquistó Albania. Interesante, ¿no? O sea, bueno, él se llamaba Jorge Castriota, los turcos le habían cambiado el nombre a Alejandro, Alexander, pero en turco es Bey, es príncipe, Skander es Alejandro, Skander Bey, y en fin, esos nombres que van evolucionando, entonces los católicos se quedó Skanderbeg. Bueno, ahí el hombre comenzó, no había batalla que perdiera, todas las ganaba, impresionante, y siempre se iba, se encomendaba a la Virgen del Buen Consejo de Llenazano, gran devoto de ella, virtuoso, un hombre de costumbre, un hombre santo, y un guerrero, pero invencible. Y eran batallas que eran, no sé, 15.000 contra 80.000, y sacaba corriendo los turcos. Y empezó a reconquistar y a echarlos y a conquistar ciudades y todo. Pero Albania es un país pequeño, el imperio turco un imperio enorme, que habían dominado varios pueblos, entonces eran unos ejércitos que no acababan, y mandaban ejércitos enormes y los derrotaba, pero ya los hombres de él fueron muriendo, ¿no? Porque tantas batallas, los otros iban renovando, y los mismos con las mismas. Pero era la época ya del Renacimiento, el espíritu de cruzada en Europa se había amolecido por el espíritu renacentista, ya los reyes no se preocuparon más por la amenaza musulmana, los turcos empezaron a invadir, los lugares santos ya habían sido reconquistados hacía rato por los musulmanes, y en fin, estaban amolecidos los católicos, la cristiandad. Y hubo varios papas que querían renacer las cruzadas, convocaban a los... nada, solamente hubo un rey húngaro que incluso fue y combatió en una de esas batallas, combatió junto con Skanderbeg, Uniada se llamaba, también un gran guerrero católico, lo hacía por defensa de la fe católica, ¿no? Por cruzado. Y entonces Skanderbeg fue a Roma, atravesó el Adriático, a hablar con el Papa, pidiéndole por favor que convocara a ver los reyes, que le vinieran a ayudar, porque además conquistaban Albania los turcos y no se iban a parar ahí, iban a seguir invadiendo Europa, y estaban en Albania, está ahí solo a saltar el charco, y ya está Roma, la sede de la cristiandad. Entonces, si el Papa convocó, nadie contestó nada. Todos los reyes amolecidos, peleando entre ellos por bobadas, por estupideces, y los turcos ahí invadiendo, y nada. Y hubo un Papa de esos que convocó, ninguno le hizo caso, pero él se entusiasmó tanto con el heroísmo y las noticias que llegaban de Skanderbeg, que quedaron en encontrarse en un lugar determinado. Y ese Julio II, creo que se llamaba, él fue al puerto de Ancona, allá a Roma, y dijo: yo como papa me voy a la cruzada, a ver si con mi presencia animo a estos reyes. Solo un reycito por ahí, no sé dónde, mandó unas tropas, y se quedó él esperando las otras, no llegó, y el papa murió ahí. Entonces nada, la cruzada, y era una cruzada no para Albania, era para que Skanderbeg fuera con sus soldados y otros a Jerusalén, era lo que ese papa quería, nada. En fin, el asunto es que Skanderbeg luche, sin apoyo de nadie, solo. El Papa lo condecoró, el Papa lo nombró, no me acuerdo, le dio un título de espada de la cristiandad, defensor de la fe, en fin. Le dio los títulos honoríficos y todo por su heroísmo y tal, pero se fue, no tuvo el apoyo y sus hombres fueron disminuyendo y tal, y él llegó un momento, en fin, pasaron los años y ya él se enfermó, cayó a la cama, ya estaba sudoroso, ya santos óleos, confesión, preparándose para el último suspiro, y los turcos amenazando con un ejército enorme que por 50ª vez mandaba el sultán ese para invadir, y él en la cama. Y cuando escucha que los turcos ya están cerca, ¡los turcos! Tráigame el caballo, no sé, pero se levantó, se montó en el caballo y salió todo el mundo. Los turcos, como sabían que él estaba agonizando, dijeron: aquí, ya listo, aquí esto está pan partido, no pan comido. Entonces apenas supo que los turcos estaban cerca, mandó a traer el caballo, se paró y sudando, agonizando, se montó en el caballo, y solo la presencia del entusiasmo a los soldados, y le dieron una garrotera a los turcos, lo sacaron corriendo. Ahí ya volvió y se murió, claro. Pero su última batalla fue así. Un hombre extraordinario, Skanderbeg.
un hombre extraordinario. Murió Skanderbeg, ahí los turcos, y la molicie de los demás reyes europeos, que no mandaron ningún tipo de ayuda. Esta porquería, están solo alarma y suena. Está aquí, solo alarma. Ya está bloqueado y suena. Y ahí los turcos llegan e invaden, comienzan a invadir. 2 soldados que luchaban con Skanderbeg, ahora me olvidé el nombre, bueno, eran 2 soldados que luchaban con él. Ya viendo, está todo perdido, Skanderbeg se murió, los turcos invadiendo, la moral por el piso, se fueron ante la Virgen. Bueno, madre mía, estamos en tus manos, confianza, está todo perdido, no hay salida, túnel oscuro, sin salida. Van a rezar, madre mía, estamos en tus manos. Cuando de repente ven que el cuadro es un repello, de la pared, un revoque así delgadito. La Virgen es un fresco pintado en la pared, es un revoque. El revoque se desprende y sale volando, así luminoso. De los soldados, uy, qué maravilla, se van detrás de la imagen y la imagen llega al mar y sigue en dirección al mar. Entonces, bueno, la Virgen le pedimos que nos salve de esta, ella sale, se está yendo y nos está invitando a seguirla, ¿no? Pues llegan al mar, ¿qué hacemos? Entonces medio que empiezan a entrar así en el mar y donde ponen el pie, el agua se cristaliza y se vuelve sólida. Entonces siguen caminando sobre el mar, donde pone el pie se vuelve sólida, da el pie y vuelve el agua a volverse líquida y donde la pone se vuelve sólida. Y así atravesaron todo el Adriático, que son, no sé, como 300 kilómetros o algo así. Demoraron varios días y noches. Y la Virgen de noche los iluminaba, así como la estrella de Belén llevando a los Reyes Magos. Ellos siguiendo la estrella, caminando sobre el mar. Llegan a las costas de Italia y la Virgen se dirige hacia Roma. Roma está cerca del mar también. Llegan a Roma y como a los Reyes Magos en Belén se les perdió la estrella. Te imaginas 2 albanos en Italia. Y ahora la Virgen se nos perdió, ahora ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Bueno, mientras acontecía esto, en ese pequeño pueblito, a 150 kilómetros, había una iglesia de los agustinos, que había sido los agustinos, del Buen Consejo de Genazzano, del Buen Consejo se llamaba, que había una antigua vocación, una antigua imagen, pero esa iglesia estaba en ruinas, y habían construido otra más actual, esa antigua la habían dejado caer en ruinas. Y había una terciaria agustina, se llamaba la Beata Petruccia, había quedado viuda como con 30 y pocos años de edad y había quedado con una pequeña herencia que no era gran cosa, pero en fin, una herencia para vivir decentemente. Y la Virgen en un sueño le comunicó que ella iba a salir de Albania y que quería ir a vivirse ahí, que le preparara la iglesia, que le arreglara la iglesia para ella. Entonces ella fue y le contó a los demás y nadie le creyó. Está loca, es la visionaria esta. Entonces dijo, bueno, la Virgen me mandó, entonces apretó su presupuesto y comenzó a reconstruir la iglesia. Contrató unos obreros, empezó a reconstruir y se quedó sin herencia porque se gastó todo en reconstruir la iglesia. Y entonces empezó a pedir ayuda, todo el mundo está loca, ¿usted cómo se le ocurre? A ver, ya hay otra iglesia ahí, ¿para qué reconstruye esta? Si ya tenemos una iglesia, no necesitamos más. Usted hizo lo de la parábola del evangelio del hombre que comienza a construir una torre y no hace bien los cálculos y se le acaba la plata en medio de la construcción. Loca, y se le burlaban en la calle, le hacían chistes con ella y todo, ella aguantando la presión y todo. La Virgen me lo dijo. ¿Sí ven? La Virgen me lo dijo. Ella decía, no, tranquilos, que antes de yo morir, esta iglesia va a ser terminada. Y estaban en esas, cuando ese 25 de marzo, estaba todo el pueblo, en la fiesta de San Marcos, un santo muy popular en Italia, de abril, perdón. ¿Yo dije qué?
de abril. 25 de abril, fiesta de San Marcos, un día como hoy, y los italianos, imagínense, la fiesta, ¿no? Claro, la misa por la mañana, la procesión, y por la tarde los vinos y los prosciutos y los parmesanos, ¿no? Y las danzas y las cosas, y ya era por la tarde, al final de la tarde, estaban todos ya al fin, ya terminando la celebración, en la Plaza Santa María, al lado de la iglesia en ruinas, donde la Beata solo había logrado reconstruir un altar lateral, la capilla de San Blas, el altar lateral de la iglesia había logrado reconstruir. Cuando de repente se oyen unas músicas celestiales, hermosísimas, todo el mundo mira para el cielo y una luz, unas nubes luminosas lindísimas y unas músicas celestiales extraordinarias. Como Dios hace apostolado a cada pueblo de acuerdo a su vocación, ¿no? Los italianos son muy músicos. Para llamar la atención de los italianos era música, ¿no? De música, solo escucharon unas músicas angélicas y vieron una luz así, y esa luz entró así en la iglesia y se posó en la iglesia. Entonces fueron todos corriendo a ver qué era, y cuando se difumina la luz, el cuadro de la Virgen ahí en la pared. Era la Virgen que se había venido desde Albania, se había posado y se posa ahí. Entonces dijo, uy, ¿de dónde viene esta Virgen? Viene del paraíso, empezaron a llamarla la Virgen del Paraíso, porque vino del paraíso, la trajeron los ángeles del paraíso. Entonces se comenzó a correr la voz, claro, empezaron a llegar personas a rezar, empezaron ya a ver milagros, a curarse enfermos y cosas, empezó a regar la voz en las ciudades aledañas, y en Roma empezó a correr la voz, y estaban los dos albanos estos preguntando a la gente, oye, ¿ustedes no han visto una imagen en el aire volando? ¿Qué? ¿Una imagen en el aire volando? ¿Está loco usted? Y se encontraron con alguien que venía de Genazzano. Le dice, sí, señor, claro, allá en ese pueblito llegó una virgen, pero ¿cómo así? Entonces se fueron corriendo para Genazzano y allá encontraron a la Virgen. Y ahí dijeron, no, nosotros venimos de Albania, y contaron su historia, esta imagen viene de Albania, de allá. Pensamos que venía del cielo, no, viene de Albania. Es la patrona de Albania. Y se quedaron a vivir ahí. Hasta hoy en día hay descendientes de esos dos albanos con el apellido de ellos y todo. ¿No? Impresionante, ¿no? Bueno, se acabó el tiempo. Bueno, hasta hoy en día la imagen se posó, pero no está pegada a la pared, está separada de la pared. Y hay testimonio de varios arqueólogos, pero hay cantidad de documentos. Monseñor escribió un libro, este que está aquí, con la historia. Y hay varios testimonios, y incluso hubo una comisión de un papa que mandó a examinar, y examinaba y tocaba la imagen, y la imagen se doblaba así hacia atrás. No está sostenida por nada. Y luego los colores son vivísimos, que los frescos con el tiempo pierden el colorido. Son unos colores vivísimos, ¿no? Y está hasta hoy en día flotando en el aire. No está pegada. Está enterrada ahí la Beata Petruccia y el Beato Stefano Bellezzini también. Pero la Beata sí está, no está, que yo sepa, no está incorrupta. Está una lápida y una Petruccia, con doble C, Petruccia. Bueno, y hay cantidad de milagros. Un hombre que se le murió su sirviente y le rezó a la Virgen, ya lo estaban embalsamando para allá, el hombre se levanta, se despierta. Otro, un señor que tenía no sé qué problema, que era se le ha paralizado una pierna y se fue mancando hasta Genazzano a pedir a la Virgen que lo curara, y pidiendo que curara y nada, no se curó. Entonces bueno, se fue otra vez mancando otra vez, la Virgen no me quiso curar. Se fue todo triste otra vez a su pueblo, y por ahí en el camino se acostó a dormir, y la Virgen en el sueño le dice, ¿por qué estás tan triste? No, madre mía, porque no me quisiste curar. ¿Cómo así que no? Levántate y verás. Y se despertó y estaba curado. O sea, la Virgen lo curó, lo probó, ¿no? Le probó la fe. Un tipo que estaba preso, lo iban a matar, condenado a muerte, eran 3. Y él era inocente, pero en fin, lo habían acusado, no había podido probar su inocencia, entonces se encomendó a la Virgen, ¿no? Madre mía, sálvame de esto, ¿cómo me van a matar si no tengo...? Entonces, en la noche, de repente ve una ventana que no existía en la celda, una ventanita altísima, pero no se podía llegar, pero sintió una voz interior que le dijo, suba. Entonces él subió como por una escalera invisible, subió por el muro así hasta la ventanita. Entonces así en la ventanita, bueno, un milagro, la Virgen me hizo subir hasta aquí, es un milagro, ¿no? Imposible uno subir aquí así. Y mira para afuera, como 3 pisos de alto.
Y bueno, ¿y ahora aquí cómo hago yo para allá? Y los otros se despertaron y lo vieron al loco allá arriba, que se iba a tirar. No, pero está loco, pues, si lo van a matar, pues espera que lo maten, pero no se mate antes de tiempo. Y el tipo, no, si la Virgen me trajo aquí, yo le pedí que me sacara de esta cárcel. Una voz interior me dijo, salga, suba. Y yo subí, pude subir aquí, nada, yo me bajo. Se tiró, se lanzó y como si hubiera un cojín de plumas abajo, cayó y no le pasó nada. Entonces, viendo el milagro, los jueces y todos le perdonaron y a los otros dos los mataron, porque eso sí tenían la culpa. No, hay cantidad de historia, una cantidad de historia impresionante de milagros. Pero acuérdense que la principal gracia es esa. Ella da buenos consejos, habla al alma, como este preso, y siempre son situaciones así sin salida, donde ella nos da, cuando parece que está todo perdido, nos da una voz interior de confianza de que ella va a dar la salida, y da la salida, cuando todo está perdido. Entonces encomendémonos a ella. También iba a traer unas estampitas y me olvidé, hombre. Para darle a cada uno la estampita. No, de aquí a una semana, porque como... Usted me recuerda, Arturo, por favor. De aquí a 8 días les traigo las estampitas, para que las lleven en el... El doctor Pino nos recomendó, Monseñor John siempre, todas las maravillas son siempre Monseñor John la iniciativa. Monseñor John, por toda su devoción y todo esto, mandó a hacer unos medallones, hace años, fue comienzo de los 80, mandó a hacer un medallón con la Virgen del Buen Consejo. Y se lo mostró al doctor Pío. El doctor Pío quedó encantado y dijo, mire, yo quiero que todo miembro del grupo tenga este medallón y lo lleve siempre consigo. Y lo llamó, este es el medallón de la vagar. Este es el medallón para pasar las tribulaciones que están viniendo sobre el mundo. Llevarla consigo. Claro, es un símbolo, claro, pero porque mire, vamos a pasar que en un momento donde tenemos que tener este medallón en las manos para que ella nos dé confianza. Yo tengo unos chiquitos. No, se me acabaron. Voy a encargar. Sí, hubiera traído ahora, pero voy a encargar a Brasil. Esto lo hacen allá. Voy a encargar a Brasil. Puedo pedirle. Voy a pedirle, sí. Voy a decirle, porque eso le toca encomendarlo y si los hacen, él se viene ya ahorita. Pero voy a escribirle al que los hace a ver si me alcanza a mandar. Pero este es un poquito grande, van a traer unos un poco más pequeñitos, ¿cierto? Uno que es como la mitad de este. Voy a traerlos y con gusto. Bueno, entonces, mañana es la fiesta. Hoy fue la aparición. Pero como San Marcos es un apóstol, entonces la iglesia no quiso mover la fiesta de San Marcos, que toda la vida fue el 25. Y es un apóstol que es tan importante, ¿no? Entonces por eso la iglesia puso la fiesta el 26, ¿no? Mañana es la fiesta de ella, nuestra patrona, de la Virgen del Buen Consejo. El milagro fue hoy, la aparición en Llenazán, la aparición, la venida, digamos. Y mire, ella llegó volando a Scutari. Cuando los turcos llegaron ahí, ella salió a Llenazán. En cualquier momento puede salir de Llenazán. A ella le gusta volar. Y cuando ella voló de Scutari a Llenazán, cuando voló de Scutari de Albania a Llenazán, fue por la misma época que la Santa Casa de Loreto, que también fue por la invasión de los turcos, voló a Loreto, desde Nazaret, voló a Loreto también, fue el mismo siglo. Bueno, entonces recemos y encomendemos a la Virgen de Llenazán. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like, activar las notificaciones en la campana para no perder ningún contenido. Compártelo con tus amigos y familiares. Hasta el próximo video. ¡Salve María!